19 de noviembre de 1998. En las entrañas de una instalación de contención de la Fundación SCP, un empleado de bajo nivel de la Fundación empuja una camilla cubierta hacia un laboratorio de pruebas. No sabe qué transporta, solo que es muy importante y está relacionado con una anomalía peligrosa y sin contener. Deja la camilla en el laboratorio y 2 científicos asienten en silencio. El encargado ha sobrevivido tanto tiempo con autorización de nivel 2 gracias a su capacidad de mantener un perfil bajo. No piensa cambiar su actitud para proteger su historial. El encargado se va en silencio y los científicos empiezan a trabajar. Uno retira la cubierta de la camilla para ver el objeto clasificado debajo. El McRib, famoso artículo de edición limitada de McDonald's, transformó carne de cerdo de baja calidad en un producto muy demandado y valioso. Es un plato destacado del menú de temporada, disponible solo por cortos y atractivos periodos antes de retirarlo para crear expectativa por su regreso. A simple vista, esto parece un McRib normal. Ni siquiera es más nocivo para la salud humana que la variante no anómala. La principal diferencia es que este McRib, en vez de carne de cerdo de baja calidad, contiene 89% carne humana. Lo más aterrador es que esto ni siquiera es lo más extraño de esta anomalía. Los científicos ya saben que esto es un McRib humano. Eso no está en duda. Lo que quieren averiguar es de quién está hecho este McRib en particular. Pronto descubren que es otro dato en un patrón aterrador. La hamburguesa está hecha de la carne de alguien que desapareció en circunstancias violentas y misteriosas. Igual que todas las demás en este caso, Emma Richards, una mujer de 34 años que desapareció de su casa a principios de ese verano. Quienes la conocían dicen que simplemente se fue un día sin explicar, algo nada propio de ella. Mientras trabajan, los científicos determinan que la carne del McRib parece haber sido extraída de su abdomen y muslo. En enero de 1999, estos mismos científicos analizarán otro McRib, solo para descubrir que coincide perfectamente con el ADN de otra persona que desapareció en circunstancias extremadamente misteriosas. Tony Michaels, de unos 40 años, fue dado por muerto en un accidente por manejar ebrio, pero su cuerpo no apareció en la escena. En cambio, carne de su mejilla y hombro, de alguna manera, terminó en el sándwich en noviembre de ese mismo año. Estos científicos también sabrán qué le pasó a Amy Baker. Sus padres la dejaron en casa el mes pasado, donde desapareció en un posible caso de invasión y secuestro. Sus padres nunca podrán darle un entierro digno. La carne del sándwich parece de ojos y manos. ¿Qué sucede aquí? ¿Es una conspiración internacional que llega al centro de McDonald's? Afortunadamente no. De hecho, a la fundación no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que toda esta locura está centrada en un lugar muy específico, la franquicia local de McDonald's en Martindale, Indiana. No es tan simple como un asesino caníbal que además trabaja en McDonald's. Nadie sabe qué proceso hace que la carne se mezcle con carne humana. La carne que se entrega al restaurante es carne de cerdo común, de baja calidad, sin anomalías. Durante la cocción, esto se convierte o reemplaza por la carne de los desaparecidos. Ni la fundación sabe cuándo, cómo o por qué. No es la fundación, la coalición oculta global, ni las fuerzas del orden quienes inician esta investigación. Christian Curtis es un periodista local y reportero de investigación del Indianapolis Star, especializado en exponer negocios que estafan a clientes. En 1997, trabaja en un reportaje sobre restaurantes y tiendas que evaden regulaciones de seguridad alimentaria. Durante esta campaña, él conoce por primera vez el McRib. Un ciudadano anónimo advierte sobre el McRib en el McDonald's local. La carne es fuerte, con sabor antinatural y una textura extraña. La textura es inusual, muy suave para cerdo, pero firme al morder. La salsa de costilla es amarga y sabe a hierro, quizá esté echada a perder. Curtis apenas resiste involucrarse. Él va a McDonald's, haciéndose pasar por un cliente común. A simple vista, todo parece normal. El cliente está satisfecho y el personal luce limpio y profesional. Pero eso no significa que la historia no valga la pena investigarse. Después de todo, una de las cosas que aprendes como reportero de investigación es que las apariencias pueden engañar.
Curtis pide una McRib y se lleva muestras para analizarlas en un laboratorio local. Quienes descubren que la composición de la carne es sumamente inusual, aunque ni siquiera llegan a sospechar que están tratando con carne humana antes de que el artículo pueda siquiera publicarse. La presunta violación al Código de Salud involucra al Consejo Municipal y a la policía local antes de mencionar salmonela. El inspector de salud cerró la sucursal de Martindale McDonald's hasta concluir la investigación. Parece que esta situación se resuelve sola sin intervención de la Fundación SCP. Una sucursal anómala de McDonald's sirve carne humana y el inspector de salud la cierra. Lamentablemente, esto solo es el inicio del asunto. El 29 de octubre de 1997, 4 días tras el cierre del McDonald's por la ciudad, ocurre algo muy extraño. La policía es llamada tras una multitud molesta y confundida afuera del McDonald's de Martindale cerrado por el cierre de su restaurante favorito. En la temporada del McRib, algunos policías locales casi son superados por la intensidad de los fans del McRib al contener el incidente. El informe policial indica que la multitud está descontenta con cualquier explicación sobre el cierre del McDonald's. Varias personas se acercaron al perímetro para preguntar cuándo volvería a abrir y, al ser informados de que no había una fecha definida, se alteraron y solicitaron permiso para cruzar el perímetro para prepararse un sándwich ellos mismos. Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee, Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, sabes cuánto tiempo toma, y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro. Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Fueron persistentes, no aceptaban un no y varias veces tuvieron que ser retiradas del edificio tras cruzar la línea. Esto continuó durante varias horas hasta que llegaron los agentes del sheriff para ayudar a dispersar a la multitud. Parecería casi demasiado inverosímil para ser verdad si no fuera por los múltiples informes confiables de testigos presenciales que corroboran los detalles. Sam Hill, otro oficial presente, añadió esto al registro. Eran insaciables. Les repetí que no podían entrar porque la carne estaba en mal estado y era un riesgo para la salud. Era como si no pudieran oírme ni verme. Solo miraban fijamente más allá de nosotros hacia el edificio. A una mujer tuve que sujetarla y sacarla a la fuerza, y todo el tiempo ella repetía, solo necesito una probadita, dame una probadita, solo quiero una probadita. Igual ocurrió con el oficial Derry. Al llegar del condado, parecía hipnotizado, nada de lo que se le explicaba le afectaba. Los primeros en responder logran dispersar a la multitud sin usar medidas más severas, aunque queda una extraña sensación de presentimiento en el aire. Siento que aquí no se resolvió nada y solo se pospuso el problema para un resultado terrible e inevitable que aún viene. No se intercambia ni una palabra al respecto, pero todos los presentes lo saben. Esa noche asignan a 10 oficiales alrededor del McDonald's.
con la esperanza de evitar el temor de que el mismo grupo de lugareños resentidos regrese y entre por la fuerza. El líder del grupo, el oficial Jeff Moore, ya tiene de alguna manera la sensación persistente de que 10 no serán suficientes para detener lo que se avecina. No quiere parecer débil cumpliendo su deber, pero eso le costará caro a él y a los demás. El McDonald's de Martindale, Indiana, está en las afueras del pueblo, rodeado en 3 lados por una arboleda relativamente densa. Solo hay un camino al McDonald's. Es el tipo de lugar que verías de noche al manejar entre pueblos. El tenue resplandor de los arcos dorados asomándose por encima de la línea de árboles, ese tipo de lugar que te hace pensar, vaya, de verdad ponen un McDonald's en cualquier parte, ¿eh? A medida que pasan las horas, empieza a caer la noche. 7 de los oficiales están afuera, armados con poco más que las pistolas enfundadas en sus cinturas. Adentro, el oficial Moore y otros 2 esperan, formando una especie de centro de mando rudimentario. Tal vez el aburrimiento y la oscuridad hacen que sus ojos los engañen. Pero Moore y los demás juran ver personas moviéndose entre los árboles, o al menos creen que lo son. Solo se distinguen figuras sombrías moviéndose rápido entre los troncos. Solo un par al principio, pero luego más y más y más. ¿Qué estarán planeando afuera? Esfuerza por observar sin perder la calma, pero al aumentar las figuras en el bosque, se vuelve más difícil. Moore y los demás oyen un fuerte golpe húmedo en el edificio y casi se les sale el corazón del susto. Pero están de servicio y eso significa que tienen que investigar, sin importar lo asustados que estén. Moore siente que algo anda mal mientras investiga. Debería seguir sus sospechas y reportar todo a la estación. Intenta comunicarse por radio, pero los gritos de pánico de los oficiales al otro lado del McDonald's lo interrumpen. Pronto, esos gritos se suman a una ráfaga de disparos y más gritos. Moore toma su pistola e intenta controlar el temblor de sus manos mientras corre al restaurante. Se asoma por la ventana para ver qué demonios está pasando aquí, y lo que ve por esa ventana es algo sacado directamente de una pesadilla. Son los mismos clientes que antes se aglomeraban afuera de la tienda, exigiendo entrar y sus McRibs bajo amenaza de un levantamiento. Salen corriendo de los árboles, gritando y gruñendo. Pero no solo son diferentes. Moore cree que al inicio todos deben llevar sombreros con grandes astas ceremoniales, como las de un ciervo. Pero no, eso no es en absoluto. Esas astas están creciendo directamente de sus cráneos, igual que las filas irregulares de colmillos en sus mandíbulas y las largas garras aserradas donde deberían estar sus uñas. Ignoran los disparos que les lanzan mientras atacan a los guardias reunidos, mordiendo, arañando, masticando. Moore nunca había sentido tanto miedo al ver a sus compañeros caer ante la multitud hambrienta, disparar o huir. ¿Alguna opción le ayudaría ya? Moore balbucea por teléfono pidiendo ayuda, diciendo incoherencias sobre ataques y muertes entre él y sus hombres. Al abrirse las puertas y los clientes abalanzarse, Moore solo alcanza a decir por teléfono: no son personas. Tras la masacre en Martindale McDonald's, la Fundación SCP entra en nuestra historia. No suele pasar que algo salga del bosque y mate fácilmente a 10 policías y agentes de la Fundación infiltrados. Rápidamente cortan de raíz cualquier participación adicional de la policía y pasan la asignación a la cadena de mando. En menos de una hora, un equipo de limpieza de la Fundación, liderado por Juan Freeman, llega para controlar la situación y posiblemente tratar e interrogar a los sobrevivientes. Pero no solo no hay sobrevivientes, ni siquiera hay cuerpos, principalmente solo esqueletos cubiertos con los uniformes de policía que usaban en vida, devorados hasta el hueso por sus voraces atacantes. Incluso el equipo de limpieza, que como te puedes imaginar ha visto cosas realmente horribles en el trabajo, no puede ocultar su disgusto ante lo que están viendo aquí. La única evidencia, además de los cuerpos, son las palabras "reabrir mañana", escritas con sangre en la acera cercana. Es una devoción a McDonald's que ni Ronald lograría antes de someterse a un tratamiento amnésico voluntario. El agente Freeman dio una declaración detallada e inquietante sobre lo que presenció esa noche para borrar los aspectos más desagradables de ese recuerdo.
Lo que fue inmediatamente evidente era la dinámica de poder entre los atacantes y sus objetivos. Los oficiales asesinados no eran hombres armados, eran animales de presa, a merced de un anfitrión carnívoro. No existía ley entre ellos. La mayoría quedó irreconocible, salvo lo que no fue consumido. Las placas y las armas quedaron intactas, pero la carne blanda del cuerpo fue devorada como carroña. Nos observaron toda la noche. Aunque ya estaban saciados, los más apasionados seguían exigiendo atención. Se quedaron entre los árboles, lo bastante lejos para que no viéramos sus rostros. Aún distinguíamos las astas largas y retorcidas saliendo de sus cráneos a la luz de la luna. Querían que supiéramos que lo sabían. Pero no es diferente a quitar comida a un grupo dependiente. Si eliminas ciervos, los lobos pasan hambre y su comportamiento cambia. Han estado aquí más tiempo que nosotros, así que no sorprende que hayan simplificado cómo consiguen comida, igual que nosotros. ¿Cómo difieren sus acciones de las nuestras? Reducir a los animales a discos de carne perfectamente empacados para venderlos al público por solo $1 o menos. La única diferencia es que nosotros somos la carne. Uno estaba en las sombras junto a mi auto al irme. Era una cosa enorme, estirada, antinaturalmente delgada y miserable, temblando y estremeciéndose como si cada respiración fuera el estertor de muerte de cada ser vivo a su alrededor. Conozco a los cambiadores de carne y ya había visto su trabajo, pero nunca había estado tan cerca de uno. Le pregunté qué quería y por qué mataron a esos hombres, aunque ambos sabíamos la respuesta. Lo entendí perfectamente claro, y en ese momento nunca me había sentido tan pequeño en toda mi vida. Pese a todas mis experiencias y una vida plena, aún tenía mucho por ofrecerme. En ese momento, yo era un simple tubo de carne empacada, cuidadosamente guardado hasta que fuera necesario. Cuando respondió, su voz era como viento seco en un campo vacío. Dijo 6 palabras y volvió a la oscuridad. Reopen tomorrow. Don't change the menu. Esa oferta ni la Fundación SCP la rechazaría. Tenían un ultimátum frente a ellos, un análisis de costo-beneficio, si lo quieres ver así. Como los policías de Martindale, podían intentar cerrar el McDonald's, incluso si eso significaba enfrentarse a los clientes horribles para mantenerlos alejados y potencialmente perder a una gran cantidad de personal como resultado. O peor, arriesgarse a que los clientes busquen su dosis en otro lugar y causen masacres en Indiana. O podrían optar por sacrificios controlados. Después de todo, la gente solo desaparece durante la temporada de McRib, y esas desapariciones siempre fueron lo suficientemente esotéricas como para que fácilmente se pudieran atribuir a causas no anómalas. Podrían vigilar el McDonald's y dejar que obtuviera su libra de carne, metafórica y literalmente hablando, sin que fuera más allá. ¿Puedes adivinar qué hicieron? Por su complejidad, SCP-6745 es de las pocas anomalías con clase de contención primaria y secundaria, siendo la primaria esotérica. Esto significa que no encaja en las clases Segura, Euclid o Keter. Además, tiene Thaumiel como clase secundaria, usada para anomalías que contienen otras anomalías. En este caso, supongo que encaja, por el papel de McDonald's al satisfacer a su violenta y aterradora clientela anómala. Como anomalía recién clasificada en la base de datos, su archivo incluye clases de riesgo y alteración. El riesgo en este caso es peligro, lo que significa que el riesgo físico que representa es significativo a extremo. Sus víctimas te lo habrían dicho si no hubieran sido asesinadas y convertidas en sándwiches. Su clase de disrupción es Kenok, lo que implica que su radio de disrupción abarca al menos una ciudad promedio y puede expandirse muy rápido. SCP-6745 es una anomalía cuyos métodos de contención, aunque funcionan, no resultan cómodos. Por las razones mencionadas, la Fundación vio mayor riesgo en cerrar el restaurante que en mantenerlo abierto. Debido a la violencia extrema que los clientes pueden cometer si no se satisfacen sus apetitos de forma controlada. Los agentes de la Fundación se infiltran como locales y policías para evitar violaciones a los protocolos de contención en el McDonald's. En la temporada del McRib, estos agentes deben informar conductas civiles inusuales al sitio 81 para registro y archivo.
La información sobre SCP-6745 debe permanecer secreta, incluso para la Fundación. Solo personal de nivel 4 o superior puede acceder al archivo completo. Quien intente divulgar datos sobre SCP-6745 será detenido y tratado con amnésicos clase C. Después de todo, si alguna vez se hace pública la noticia de lo que sucede aquí, la Fundación ciertamente no lo va a disfrutar. Si me disculpan, tomaré un descanso en la Fundación para almorzar. Esta investigación me dejó antojo de una McRib. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior. Luego, revisa otra entrada como SCP-705 Plastilina Militarista.